¿Cuántos, sean honestos, cuántos han hecho compras de último momento el 23 y 24 de diciembre? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Soy el único pecador? Sí. Y sabemos que el 23 y 24 de diciembre estamos ahí consiguiendo el regalo. No hay niños, ¿verdad? Ok. Estamos consiguiendo ahí los regalos de último momento que se nos olvidó comprar y creemos que es una buena idea ir al supermercado o a los malls el 24 de diciembre. Y nos damos cuenta que está repleto, que está llenísimo. Pero nos pasa un montón eso. Y es porque posiblemente los latinoamericanos no somos tan planificados muchas veces. Algunos sí, algunos no. Y cuando leemos esta historia, hay que entender un contexto de lo que está sucediendo ahí. Imagínense una multitud de gente en Jerusalén, en esta fiesta de la Pascua. Venía gente de todos lados, venía gente de muchos lados a celebrar esta Pascua, que era una de las 3 fiestas más importantes. De hecho, era como el Año Nuevo, se estaba celebrando el Año Nuevo para los judíos. Y es interesante porque Flavio Josefo, ¿se acuerdan que les conté de este historiador judío del primer siglo? Dice que en la fiesta de la Pascua se sacrificaban en el templo aproximadamente 250,000 corderos. Si le echas el cálculo y piensas que 10 personas comían de cada cordero, posiblemente en esta ciudad, en ese momento, había cerca de 2.5, 2.6 millones de personas. Era un momento donde la gente llegaba y llegaba de todas partes para celebrar ahí la Pascua, porque era una fiesta muy importante. Y el texto nos está ubicando en que el momento en el que está sucediendo todo esto es en el momento donde van a sacrificar a los corderos de la Pascua. Y algo bien importante que tienes que saber sobre esto que está por suceder en esta escena es que tú y yo compramos cosas de último momento. A ti y a mí nos cuesta a veces trabajo la planificación, la organización, pero Dios había estado gestando un plan desde antes de la fundación del mundo y Él tenía todo preparado y listo para salvar a su pueblo. Y lo que nos va a mostrar este texto es justamente esta reflexión que nos va a llevar a entender la soberanía de Dios en su salvación. Y a muchos nos cuesta mucho trabajo entender la soberanía de Dios en todas las cosas, y aún en la salvación. Y muchos pensamos en que no puedo entender, o un Dios que lo sabe todo, que lo piensa todo, que es omnipotente, que es omnipresente, que Él es eterno, que Él es soberano. No puedo tal vez entender muy bien cómo funciona la mente de Dios o el actuar de Dios. Y muchas veces preferimos pensar en un Dios distinto, que es más parecido a nosotros, que va planificando conforme se van dando las cosas. Muchas veces pensamos que a Dios se le escapa de control una situación y dice, se me escapó de control, pero no importa, soy todopoderoso, la puedo modificar y cambiar. Y si tú crees en esa clase de Dios, yo diría, qué peligroso. 1, porque no es el Dios bíblico. Y 2, porque estás poniendo tu vida en manos de alguien, de un Dios que no es soberano, que no tiene control absoluto sobre todo lo que existe. Y el Dios que nos muestra la palabra es un Dios soberano, es un Dios eterno, es un Dios que desde antes de la fundación del mundo planificó la salvación de su pueblo. Y la idea que vamos a descubrir en este texto, y la vas a ir descifrando junto conmigo, es que Dios, el Señor, planificó una cena para salvarnos. Planificó una cena para salvarnos. Y lo primero que vemos en el texto, ahí en los versículos que acabo de leer, es que el lugar estaba planificado. Nos damos cuenta cómo Jesús manda a sus discípulos a buscar el lugar. O más bien, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la fiesta? Y es una mala idea el mero día de la celebración buscar el lugar para la fiesta. Pero para la sorpresa de los discípulos, Él ya tenía todo planificado. Entonces la instrucción que les da ahí en el versículo 13, Él les dice, vayan a la ciudad y saldrá a un encuentro un hombre que lleva un cántaro. Y es interesante porque la señal que Jesús les está dando a sus discípulos es una señal rara, porque posiblemente este trabajo de acarrear el agua en cántaros era un trabajo de mujeres. Y el que lo haga un hombre iba a ser algo extraño en ese momento, pero era una señal que los discípulos iban a encontrar para que se dieran cuenta que realmente Jesús tenía todas las cosas planificadas. Entonces los discípulos van, encuentran a este hombre, llegan a la casa y sucede justo como Jesús les dice.
Le preguntan al dueño, ¿dónde está mi habitación para que pueda comer la Pascua con los discípulos? Y el hombre se las enseñó. Algo parecido cuando los mandó a buscar el burrito, ¿se acuerdan? Estaba planificado que así sucediera. Estaba planificado que así estuviera. Ellos no saben cómo, pero cuando llegan, está este hombre del cántaro, y cuando llegan, está el hombre esperando con una habitación en un aposento alto. Pero esto es un misterio en el Evangelio de Marcos. ¿Cómo era posible? Los voy a remontar a historias que ya hemos visto, que la mujer que derramó el perfume en la cabeza de Jesús, ¿se acuerdan en la historia pasada? ¿Cómo es posible que esa mujer supiera que Jesús iba a morir y se estaba identificando con su muerte al derramar ese perfume? Jesús dijo, me está preparando para mi sepultura. ¿Cómo es posible que más atrás un hombre ciego, Bartimeo, mendigo, supiera un título teológico histórico de Jesús diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Cómo es posible que la mujer sirofenicia, que era gentil, tuviera una fe verdadera en comparación de los fariseos? Bueno, porque Dios es soberano y Él sabe cómo actúa en favor de su pueblo, para el bien de sus hijos y para atraer a los que antes no lo conocían a Él. Y Marcos está lleno de estas historias donde los discípulos no están entendiendo bien qué está pasando, pero Jesús les dice que va a pasar algo y pasa tal como Jesús se los dice. Y ahí entendemos que había una comunicación extraña, no sabemos cuál, entre Jesús y los del burrito y entre Jesús y los del aposento alto. Y esta es una forma de demostrarle a sus discípulos que Jesús ya tenía todo preparado para esa cena. Dios es soberano y Él está actuando en favor de su pueblo y en favor de sus discípulos. Mira lo que dice Hechos 2:39. Porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Te das cuenta que la obra del Señor, la obra de salvación del Señor no es una obra humana, sino es una obra divina donde Él está interviniendo en la historia y Él está llamando a muchos para la salvación? A Dios no se le escapa nada de las manos. Y esta historia sencillamente nos está mostrando que aún la cena, esa cena era tan importante que Jesús la pasara con sus discípulos, que Él ya la tenía planificada. En muchas ocasiones, la forma en la que tú y yo dimensionamos a Dios en nuestras vidas es un Dios muy limitado. Y lo queremos preocupar, o más bien lo queremos ocupar de cosas que demandan el 0.0000000000000 hasta el infinito 1% de su sabiduría y de su poder. Ejemplo, cuando venimos regresando de McAllen, la camioneta llena de cosas para todo el mundo, ¿verdad? Para el pastor, para todos. Y sabes que posiblemente te pasaste de la cantidad que cada quien puede pasar. Y está el semáforo en rojo. Y está el semáforo de la aduana. Tú empiezas a orar, ¿verdad? Dices, ay, unos 20 rezos, unas persinadas, lo que sea. Verde, 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 verde. Gracias, Señor, ¿no? Y tienes hoy. Qué bueno que me tocó en verde. En ocasiones nos angustia mucho el dinero si hay o no hay. En ocasiones estamos estresados si nuestros hijos lograron o no lograron alguna cosa determinada. Pero en medio de todos nuestros planes finitos y en medio de nuestras preocupaciones válidas, pero sea cual sea, necesitamos voltear a ver el plan de Dios eterno, en el cual estamos incluidos por su gracia si realmente has creído en el Evangelio de Jesucristo. Es decir, muchas veces tú y yo estamos solamente enfocados en el aquí y en el ahora, en lo que está pasando, y diciendo, tal vez Dios puede ayudarme a esto, Dios puede ayudarme a esto, pero Dios está gestando un plan para ti y para mí, desde antes de la fundación del mundo, bien organizado, bien planificado, al cual todas tus decisiones y mis decisiones finitas, chiquitas, aquí de momento, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a ir a esta escuela? ¿Voy a ir a la otra? ¿Voy a ir a ese trabajo? ¿Voy a ir a la otra? Todas esas decisiones pequeñas las debemos de ver a la luz del gran plan de Dios, a la luz de su misericordia, a la luz de su redención, a la luz de su salvación, porque ese es el plan que Dios está haciendo para ustedes y para mí. Ese es el plan que Dios ha ejecutado desde antes de la fundación del mundo para su iglesia. Dios no planificó todo esto para que tuvieras la mejor casa de tu vida. Dios no planificó todo esto para que tu hijo consiguiera ir a la mejor universidad que existe.
Si lo logra, qué bueno, esfuércense, esforcémonos en hacer lo mejor que podamos. Pero el plan de Dios está anclado a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvar a un pueblo. Y aquí está demostrando a través de una fiesta que Él tenía todo planificado para celebrar esa fiesta. Y esa fiesta era importante. ¿Por qué? Porque en la segunda escena vamos a ver que hasta la traición de Judas estaba planificada. Mira lo que dice a partir del 17. Al atardecer, llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará el que come conmigo. Todos, dice, se comenzaron a entristecerse y decían uno por uno: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Cada uno dijo eso. Y Jesús respondió: es uno de los 12, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se es entregado, mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Estoy seguro que muchos de aquí han visto la serie de películas de los Avengers. Y qué pecadores por hacerlo. Pero hay una escena interesante en la última película de ellos. Y Doctor Strange tiene una gema que le da poderes infinitos sobre el tiempo. Y tienen que vencer a un malo. Así vamos a decirle, para escucharnos, señores, ¿no? Un malo. Y Doctor Strange, usando la gema del infinito, se pone a repasar 14 millones de futuros posibles para saber si en alguno le ganan. Y despierta de su trance y dice: hay uno en el que le ganamos. Y lo que tiene que pasar es lo siguiente: el Doctor Strange le da la gema del infinito al malo y el malo se hace más poderoso y todo empieza a mata a la mitad del mundo y empieza todo a ser una catástrofe y se muere Doctor Strange. Pero toda la trama gira en torno a que Doctor Strange dijo: solamente hay uno, y es este. Cuando ya todos reviven, se reagrupan otra vez y vuelven a enfrentar a este malo, uno de los vengadores de ahí le dice a Doctor Strange: dijiste que en uno ganábamos, ¿es este? Y Doctor Strange le dice: si te digo lo que pasa, no va a pasar. Y él dijo: ok, y siguió la trama y obviamente ganan, ¿no? Porque si no, no sería una buena película. Dios no se la está jugando con nosotros. Dios no tiene la necesidad de ver los múltiples universos o las múltiples consecuencias de tus decisiones o de tus acciones, ni de las mías. Dios sabe lo que está haciendo con su creación. Y Él determinó que Él sería traicionado. Él determinó que uno de sus íntimos lo traicionaría. Ahora la pregunta sería: ¿para qué les está diciendo esto Jesús a sus discípulos? ¿Por qué les está diciendo que uno de ellos lo va a traicionar? ¿Es para que todos se le vayan encima a Judas? Definitivamente no, porque tú y yo sabemos que es Judas, porque en la sección pasada vimos que Judas hizo un acuerdo con los sumos sacerdotes para entregarlo. Jesús está diciendo quién lo va a traicionar por rencor, como para decir: hombre, Judas, vas a ver, ¿no? Porque si tú y yo supiéramos anticipadamente que una persona cercana a nosotros, íntima a nosotros, nos va a traicionar terriblemente, yo creo que le dejamos de hablar desde hoy. ¿Estás de acuerdo? Le empezamos a cobrar lo que nos debe antes de que empiece la traición. Pero es que así funciona el corazón de Jesús, con amargura, con preocupación. Uno de ustedes me va a traicionar, qué malos son conmigo. Jesús no lo está diciendo por esa razón y lo dice el texto. Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. ¿Dónde es que está esto? Bueno, Salmos 41:9. Jesús está haciendo referencia a esta profecía. Aún mi íntimo amigo, dice Salmo 41:9, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Jesús les está diciendo a los discípulos: no se trata de quién es, si eres tú, si eres tú, si eres tú, si eres tú, lo van a saber. Pero quiero anunciarles que esto estaba planeado, estaba planificado. Así tenía que suceder. Cuando vean que soy arrestado, no está saliendo nada mal, está saliendo todo conforme al plan soberano de Dios. En muchas ocasiones tú y yo actuamos como los discípulos. Actuamos como nuestros hijos tal vez. ¿Te ha pasado que de repente un hijo tuyo se porta mal y el otro lo ve y dice: papá, ¿verdad que yo me porto bien? ¿Verdad que yo sí lo estoy haciendo bien? Y de repente se empiezan a comparar nuestros hijos
diciendo, Él se portó mal, pero yo me porté bien. Los discípulos están haciendo justo esto. Jesús, ¿será que soy yo el que te voy a traicionar? ¿Será que soy yo el que va a hacer las cosas mal? ¿Será que soy yo el que te va a fallar? Los discípulos, de hecho, más adelante, Jesús les va a decir a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué va a decir Pedro? Claro que no, yo voy a dar mi vida por ti. Y dice el texto que los demás dijeron lo mismo. Nadie quería fallarle a Jesús. En muchas ocasiones tú y yo lidiamos preguntándonos si lo malo que nos pasa, si las cosas malas que nos pasan, es a causa de nuestro pecado. Y a la vez decimos, me está yendo muy bien, ha de ser porque soy bien bueno. Tenemos esas 2 opciones. Pero quiero decirte algo. Si tú constantemente estás pensando si lo malo que te está pasando es a causa de tu pecado, yo quiero recordarte lo que dice el Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios retribuyera para tu vida con base en tus pecados, te aseguro que no estarías aquí. Te aseguro que no estarías con vida ya. Te aseguro que no tendrías nada. Dios no nos trata conforme a nuestras iniquidades. Y los discípulos, cuando dice Jesús, alguien me va a traicionar, ellos rápidamente buscan justificarse. ¿Seré yo o no? Yo no voy a ser. Ha de ser el otro, ha de ser aquel. Nadie sabe quién es. Pero todos están preocupados de decir, no, yo no te voy a fallar, yo no te voy a fallar. Pero Jesús les está explicando un plan más grande. Jesús les está explicando un hecho histórico. Uno me va a defraudar y ese uno estaba planificado que así sucediera. ¿Es Dios responsable de que Judas tomara esa decisión? Definitivamente no. Pero es algo que Dios vio desde la eternidad que pasaría. Y así fue hecho, y así fue dictado, porque Dios es soberano. Tenemos que lidiar con esa capacidad de Dios que tú y yo no tenemos. Tú y yo solamente tenemos la capacidad de pensar si terminamos bien el mes o no. Bueno, algunos son más organizados y planifican su año. Pero de repente cuando alguien me dice, ¿qué has planificado hacer los próximos 10 años? Yo entro en estrés, no sé. Déjame que mis hijos duerman toda la noche seguida y luego hablamos. Pero Dios no es como nosotros. Él es soberano. Él sabe planificar las cosas hasta allá. Pero los discípulos están más preocupados por demostrar que ellos no son traidores. Nadie quiere ser el traidor. Pero otra vez, los discípulos no están entendiendo que la traición de la que está hablando Jesús es una muy particular, una que estaba profetizada y que dará inicio al sufrimiento de la cruz. Porque si nos preguntamos, ¿los discípulos traicionaron a Jesús? La respuesta es sí. Marcos nos lo va a mostrar. Que todos van a salir dispersos, todos lo van a dejar. Pero Jesús no está hablando de esa traición, está hablando de la traición de Judas. Ahora, déjenme hacer una anotación aquí. Porque es cierto que Dios nos paga conforme a lo que nos merecemos. Es decir, Dios no actúa con nosotros con base a nuestros pecados. Y me estoy refiriendo a aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo. Me estoy refiriendo a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, que estaban muertos en sus delitos y pecados y ahora tienen vida en Cristo. Pero lo que Dios sí hace con sus hijos es disciplinarlos o castigarlos, como le quieras llamar. Hebreos dice que Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Pero una disciplina, un castigo de Dios está en el marco de su misericordia para llevarnos al arrepentimiento y para llevarnos a ser más semejantes a Cristo. Entonces, en todas las cosas que nos pasan, buenas o malas, sí podríamos preguntarnos, ¿el Señor me quiere enseñar algo? Es una buena pregunta. Una mala pregunta es, ¿Dios me está castigando porque hice esto? La respuesta es, si esa fuera la vara de medición, estarías fulminado. Pero en la situación que te está pasando, en tu dolor, en tu situación, en tu éxito, puedes preguntarte, ¿cómo puedo vivir para la gloria de Dios en esto? ¿Cómo puedo ver esto que me pasa a la luz del Evangelio de Jesucristo? ¿Tengo que arrepentirme de cosas? ¿Tengo que cambiar de dirección mi vida? ¿Tengo que enfrentar la vida de una forma distinta con un pensamiento más bíblico? Esas son buenas preguntas, pero no están poniendo en tela de duda si Dios te está castigando por tu pecado o no. Porque si Dios te castigara por tu pecado, como lo estás pensando, no estaríamos aquí. Pero definitivamente Dios no quiere que estemos en pecado. Y definitivamente cuando estás en pecado también Dios te puede disciplinar. Recuerdo una plática entre un pastor, amigo, y una hermana que ambos conocíamos. Teníamos mucho que no veíamos a esta hermana y esta hermana dijo, le preguntamos, ¿dónde se está congregando? Y ella dijo, no, tengo como 2 años que no me congrego. Y ella sola nos dice, y se me hace que Dios me está castigando por algo, por eso. Porque me están pasando varias cosas, dice ella. Y yo la estaba escuchando y el pastor amigo le dijo, no digas eso no es así. Entonces yo volteé con el pastor amigo y le dije, ¿y usted cómo sabe? Si ella dice que es su hija, si ella dice que ama al Señor,
si ella dice que cree en la palabra y no se está congregando en 2 años, ¿no cree que el Señor no es un padre negligente? Si tú no lo eres, tu hijo no hace la tarea un día, ya lo estás mandando a la cárcel. Dios no es un padre negligente. Y si ella percibe de parte en su relación con Dios que debe regresar a congregarse, es una idea buena, ¿no? Porque Dios al que ama disciplina. Pero eso no tiene nada que ver con que Dios te retribuya por tu pecado. Sus discípulos no están pensando en el gran plan que está pasando, sino cada quien está preguntándose, no, yo no soy pecador, yo no traiciono a Jesús. Jesús, yo no lo haría, yo estoy contigo, yo lo estoy haciendo bien. Pero cuando nos metemos en la misericordia de Dios, te das cuenta que cuando te equivocas, puedes refugiarte en la gracia del Señor. Cuando pecas, pasa un arrepentimiento a Dios y tenemos acceso a su gracia, tenemos un nuevo camino, tenemos un Padre que se compadece de nosotros como hijos, tenemos un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo según nuestras semejanzas sin pecado, y eso nos hace acercarnos ante el trono de la gracia con confianza. Y en nuestros mayores éxitos podemos arrodillarnos y decir, gracias Señor por lo que nos das. Gracias Señor por esto, porque es gracias a tu misericordia. Y ayúdame a vivir en la abundancia o en la escasez para tu gloria. Nunca saques la misericordia de Dios de todo lo que está sucediendo. Y los discípulos aquí se están dando cuenta que algo va a pasar, quieran o no, y no depende de ellos. Y no tiene nada que ver con ellos. Entonces es muy importante que tú y yo sepamos lidiar con nuestro pecado, con nuestras traiciones al Señor. Porque Dios planificó un plan de redención desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Y en ese plan estaba escrito que el Mesías, Hijo de Dios, sería traicionado terriblemente para ir a la cruz y morir por los pecados de su pueblo. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer ante lo que va a pasar con Jesús? Lo que hizo la mujer del perfume, ¿se acuerdan? Ella hizo lo que pudo. No podemos hacer mucho. No podemos recomendarle a Jesús que no vaya, estaríamos en contra del plan de Dios. No podríamos decir, ojalá eso no te pasara. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la única forma en la que podamos estar vivos es si el Hijo de Dios va a morir en la cruz del Calvario. Esa es la única forma en la que podemos ser salvados. Entonces, ante estas escenas, Jesús no esperaba una respuesta correcta de sus discípulos. Solo esperaba que supieran que así estaba planificado, para que cuando pasara, recordaran que así estaba planificado. Y llegamos a la última escena. La cena estaba planificada. Dice el versículo 22. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Finalmente, en la planificación de Cristo, les recuerda que Él va a ser traicionado, va a ser entregado, les recuerda que todo está planificado, pero ahora viene la cena del Señor, viene la cena de la Pascua, cuando están comiendo, y Jesús va a darle un nuevo sentido a la Pascua. La Pascua judía, como se celebraba en el tiempo de Jesús, tenía como 13 pasos. Hacían algo, primero había como 4 copas, se tomaban una copa, después se lavaban las manos y luego después comían un poquito de lechuga, de perejil, con agua salada, y que representaba las lágrimas que soltaron con esclavos en Egipto, y tenían todo un ritual que habían hecho. Algunas cosas están bien identificadas en Éxodo, otras cosas fueron añadiéndose, pero la idea es que todo este ritual de la Pascua estaba hecho para recordar cómo Dios los salvó de la tierra de Egipto. Y entre todos estos símbolos, Jesús va a regresar a los 2 símbolos importantes, el pan y la sangre, el pan y la copa. Y en la tercera, posiblemente, de acuerdo a lo que se está diciendo, en la tercera copa, es cuando Jesús, después posiblemente de que ellos han hecho todo este protocolo de la cena del Señor, Jesús dice que toma el pan, y en lugar de decir, este es el pan de aflicción que comieron en Egipto, este es el pan de la aflicción que ustedes comieron para recordar Egipto, Jesús ahora va a decir, este pan es mi cuerpo que va a ser afligido, que va a ser partido. Y ahora Jesús le está dando un nuevo sentido histórico a esa Pascua. Ya no es recordar la aflicción de Egipto, sino es recordar que Jesús va a ser partido por nuestros pecados, que Jesús va a ser molido en la cruz del Calvario,
que su cuerpo va a ser partido. Y ahora Jesús dice, ¿y esta copa que hablamos de la sangre? Representa el nuevo pacto, dice Jesús. Esta copa representa el nuevo camino que se está abriendo para ustedes. Y es maravilloso, y estoy terminando, pero síganme porque aquí se está cumpliendo una profecía muy importante del Antiguo Testamento. Dice Jeremías 31, del 31 al 34. Miren que vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar a sus vecinos ni a sus hermanos diciéndoles conozcan al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Fíjate la declaración del profeta Jeremías como 600 años antes de Cristo. Y Jeremías está diciendo que va a haber un nuevo pacto, pero está haciendo referencia a un antiguo pacto. Está diciendo no como el pacto que hice con sus padres. Y quiero darte contexto de ese pacto. Ese pacto está en Éxodo capítulo 24. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto para que le adore, le da su ley allá en los 10 mandamientos en el capítulo 24, si recuerdan, pero después en el capítulo 20, y después en el capítulo 24, Moisés reúne a todo el pueblo porque es el momento en el que Dios va a hacer un pacto con ellos. Y lo que dice es lo siguiente: Moisés tomó la mitad de la sangre, estoy en el versículo 6 del capítulo 24, si los que toman apuntes, y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre lo roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés roció la sangre tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Dios les dio su ley. En el monte Sinaí le dio su ley a Moisés. Moisés se le da al pueblo. El pueblo se compromete ante Dios a obedecer la ley. Moisés rocía con sangre como el símbolo del pacto. Todos dicen sí, vamos a obedecer. ¿Y alguien sabe lo que pasa en el capítulo 32 de Éxodo? Están haciendo un becerro de oro. Moisés va al monte, se tarda. Y cuando Moisés baja del monte, la gente, Aarón, les hizo un dios. La gente le dijo a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón tomó del oro que traían, de todas las joyas que traían, y fundió un becerro. Y lo que dijeron de ese becerro es: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Fíjense qué terrible. El pueblo está atribuyendo la salvación de Egipto a un becerro. Y acaban de pactar, acaban de decir que van a obedecer. Y no lo hicieron. Por eso Jeremías está diciendo que hará un nuevo pacto, no como el pacto pasado, porque el pacto pasado ellos no lo cumplieron. Y la fiesta de la Pascua, que está desde Éxodo 12 institucionalizada, se dijo que se tenía que cumplir perpetuamente por todas sus generaciones. Y fue algo que, aunque en un tiempo lo dejaron de hacer, lo volvieron a retomar, y llegó hasta el tiempo de Jesús, y así estaba planificado que sucediera para que Jesús llegara a este momento en la historia y los discípulos estuvieran preocupados diciendo: ¿y la Pascua cuándo la vamos a celebrar? Ya es 24 de diciembre. ¿Y los tamales quién va a ir por ellos? Y Jesús dice: tranquilos, vayan a aquel lugar y ya está todo preparado. Ahora puedes ver la trascendencia de este texto, que no es una planificación del momento como tú y yo las hacemos, sino desde antes de la fundación del mundo, como lo dice la palabra del Señor. Pero nos remontamos históricamente a Éxodo, y el pacto que está en el versículo 20, en el capítulo 24, ni siquiera era el plan original de Dios, porque antes del capítulo 24 está el capítulo 12, y en el capítulo 12 está la Pascua. Y podemos ver claramente cómo desde el capítulo 12 Dios está preparando algo que va a suceder, y en esa extensión de la historia Dios sabía que su pueblo iba a quebrantar su pacto. Si no, no sería Dios. Llegamos al tiempo de Jesús y esto se extiende a la misericordia de Dios de maneras inalcanzables e inimaginables.
Cuando entiendes este plan de redención que Dios está haciendo desde hace mucho tiempo y en el que si tú has creído en Cristo Jesús, te has arrepentido de tus pecados, estás incluido, como que ya el tema del semáforo en McAllen hasta nos daría penita, ¿verdad? Como hay algo más grande sucediendo. ¿Será que si te tocan rojo y tienes que pagar impuestos sobre lo que traes en la aduana, Dios se olvidó de ti? ¿Será que si te botaron del trabajo por una causa injustificada es porque eres un mal cristiano y Dios se olvidó de ti? Todas las cosas buenas o malas que pasan para los hijos de Dios ayudan para nuestro bien. Porque estamos en el marco de la gracia del Señor. Estamos en el marco de la voluntad del Señor. No dimensiones a Dios si es bueno o no con base a las cosas materiales que te puede dar o no. Dimensiona la bondad de Dios como Él mismo la dimensiona desde su plan de redención desde antes de la fundación del mundo, que se ha ido cumpliendo cuando se tiene que cumplir y que suceden las cosas como tienen que suceder, y eso nos permite ver al futuro con esperanza, sabiendo que lo que ocurra tenía que ocurrir, pero nosotros estamos en las manos de un Dios bueno y misericordioso. Sé que todos o la mayoría tal vez se saben el Salmo 23 de memoria. ¿Lo podemos recitar los que lo sepamos? En Reina Valera, 1960. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios planificó una cena, un banquete para mostrar su misericordia. Y ese plan no termina aquí, sino que Jesús dice, en verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día cuando bebamos el vino nuevo. Y cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 12, hay unas bodas del Cordero, hay una cena en la cual disfrutamos nuestra relación con Cristo hasta la eternidad. Y el Salmo 23 es cumplido cuando Jesús planea esta cena desde la Pascua, después a la Cena del Señor, la Pascua cristiana como le queramos llamar, y después hay una cena al final del tiempo donde tú y yo vamos a estar satisfechos con la misericordia de Dios, porque su misericordia es mejor que la vida. Y saber este plan que está sucediendo hace que Romanos capítulo 8 tenga mucho sentido para nosotros. Fíjate lo que dice Romanos. Lo voy a leer de corrido, pero pongan atención porque esto habla del plan de Dios y la gracia de Dios en medio de nosotros. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué esta sección de Pablo es tan verdadera? Porque Jesús planificó una cena para salvarnos. Porque Jesús planificó todo para que podamos vivir en su gracia y en su misericordia. Y estoy seguro que este texto nos vuela la cabeza porque tú y yo no pensamos de esa manera, pero Dios no piensa como nosotros necesariamente.
Dios es soberano y Él tiene control sobre todas las cosas. Hermanos, aprendamos a vivir nuestras vidas en Cristo según el plan de Dios. Aprende a vivir tu vida en Cristo según la obra de la misericordia de Dios en tu vida. Y eso va a tener repercusiones en el día a día, en nuestro corazón, en nuestra mente. Decisiones pequeñas, decisiones grandes, si las vemos a la luz de la cruz del Calvario, todo va a obrar para bien, para ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Porque Él ha planificado algo. Te pongo un ejemplo y termino. Estaba en la prepa, andaba muy mal. Llegué tarde a un examen que tenía que llegar a tiempo. Sabía que si no iba a ese examen me iba a ir mal con esa materia. Y por andar en mis cosas, llegué tarde. Llego y me siento diciendo ya, no presenté el examen ya. Y un amigo volteó y me dijo, ¿sabes que no vino el maestro? Y yo volteé y dije, ¿en serio? Me dijo, no vino. Pero él sabiendo mi situación que iba a tronar, me dice, alguien debe de quererte mucho. Y cuando él me dijo eso, yo no pensé en mi mamá, que sí me quiere. Yo pensé en Dios. Pero ¿cómo piensas en Dios? Yo tenía la opción de decir, sí, soy el consentido de Dios, ¿verdad? Dios te ama, pero yo soy su consentido. Cuando me dijo eso, y vi una oportunidad para volver a presentar ese examen, en la reflexión de que estamos en la gracia del Señor, yo dije, Señor, perdóname, no valgo que eso. Perdóname. Porque sus muestras de gracia, sean poquitas o muchas, y andas mal, te lleva al arrepentimiento. No te lleva al orgullo. No te lleva a decir soy su consentido. Eso es absurdo. Cristo es su consentido. Y qué bueno porque en Él nos ve a todos consentidos. Qué bueno porque en Cristo nos ve a todos como su Hijo y nos ha justificado en Él. Pero aún así las cosas buenas que te pasan, puedes glorificar a Dios y puedes decir, Señor, que tu nombre sea exaltado en todo lo que hago. Hoy estoy aquí, mañana tal vez no, pero estoy en tu plan. Si en tu plan está que pasemos por espada, vamos a pasar por ahí, pero tu mano nos guiará en el valle de sombra de muerte. No temeremos porque tú estarás con nosotros. No temeremos porque tú estás con nosotros. Tú vas a preparar una mesa en presencia de nuestros enemigos para poder disfrutar de tu misericordia. Y es así como situaciones pequeñas o grandes pueden verse la misericordia de Dios porque Él planificó. Él tiene un plan de redención que se gestó desde antes de la fundación del mundo, que sigue cursando y que se consumará cuando Él regrese y beba nuevamente en esa cena con nosotros. Oramos.